Vamos leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre, por el grande privilegio que me das de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor, con tu pueblo. Te pido que sea usted, mi Dios, glorificándose esta noche, Padre, hablando a mi vida y hablando a la vida del pueblo también, Señor amado. Le pido que sea usted usando mi vida, Padre. Yo le pido, Señor, que sea usted pasando esos carbones encendidos en mis labios, Padre, para que sea tu palabra fluyendo con libertad, Padre, que yo pueda predicar tu palabra, Señor, con denuedo, Padre celestial, sin ningún estorbo, Padre celestial. De igual manera, Padre, le pido que sea usted, Señor, destruyendo y deshaciendo todo aquello que se levanta en contra de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre celestial. Te pido que seas tú, mi Dios, atando y reprendiendo toda obra y toda maquinación de Satanás, Padre, en el nombre de Jesús, y que haya libertad en medio de tu pueblo para poder alabar y glorificar tu nombre, Señor, para la gloria y exaltación de tu nombre, Padre. En tus manos me abandono para que seas tú obrando y haciendo de mí lo que tú quieras, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos y la gloria sea para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados Gloria a hermanos. Dios y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando bajo el tema: llénate más del poder de Dios. Yo me imagino, ¿verdad?, que es el deseo de todo cristiano, llenarse más del poder de Dios. Porque un cristiano no debe de estar conformado con solamente recibir la bendición aquí en la iglesia. Porque si solamente nos conformamos con recibir la bendición aquí en la iglesia, no estamos haciendo nada. Porque si no buscamos a Dios en nuestros hogares, si no buscamos a Dios en donde quiera que estamos, nosotros no estamos haciendo nada. Porque si solo venimos acá y nos conformamos que la presencia de Dios descendió sobre mi vida y hasta ahí, no estamos haciendo nada. No nos estamos llenando a totalidad como el Señor quiere llenarnos. Porque el Señor ha estado hablando a nosotros, a la iglesia, que Él quiere dotar la iglesia con dones espirituales. Dios quiere llenar la iglesia con su poder. Dios quiere en estos tiempos una iglesia viva. Una iglesia que verdaderamente esté llena del poder de Dios. No una iglesia mediocre como nos decían el domingo. Una iglesia llena del poder de Dios. Por eso el Señor hoy nos dice: llénate más del poder de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Nosotros que aún no estamos bautizados con el Espíritu Santo, nosotros tenemos que anhelarlo. No nos tenemos que conformar, no tenemos que dejar que pasen años y años, y nosotros sin el bautismo del Espíritu Santo. Muchos creyentes solamente porque se bautizan ya no piden el bautismo del Espíritu Santo. Solamente oran por ello una vez y hasta ahí se les olvidó. Y uno tiene que anhelarlo. Como Eliseo. Él anheló esa doble porción de su espíritu de Dios. ¿Y qué tenía Elías? El poder de Dios. Elías tenía el poder del Espíritu Santo. Por eso Eliseo quería eso, él lo anhelaba, él lo miraba y él miraba cómo Elías hacía la obra. Y él quería ser como él. Nosotros vemos cuántas cosas hace el Señor con los hermanos, con creyentes. Nosotros también tenemos que anhelar eso. De gran manera. Porque, ¿verdad? Como decía el canto, hay muchas personas que nosotros decimos que están tibios, fríos, y son los que más buscan a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Muchas veces juzgamos solamente por la apariencia. Santo Dios, aleluya. Nos guiamos solamente porque hizo tal cosa, ya le reprochamos todo. No debe de ser así, porque uno no sabe, puede ver un cristiano ahí sentado, pero uno no sabe si buscan más a Dios que uno. Uno por eso no tiene que juzgar así por la mirada. Uno primero tiene que ver el caminar cómo está con Dios. Y pedirle que nos llene más de su poder. Porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, llenarnos. No nos quiere solamente ahí sentaditos.
Dios nos quiere usar en gran manera, pero nosotros también tenemos que dejarnos usar. Claro. Pero no nos va a usar Dios hablando calumnia. No nos va a usar Dios hablando mentiras. No nos va a usar Dios estando en adulterio, estando en fornicación. No nos va a usar Dios siendo hipócrita. No nos va a usar Dios de esa manera. Dios nos va a usar cuando verdaderamente le seamos leales y obedientes, sometidos a la palabra de Dios. Amén. Porque no creen que esas personas que se miran allá afuera, los creyentes que verdaderamente aman al Señor como Dios los usa, no crean que ellos son cristianos ni igual. Esas son personas que verdaderamente se someten a la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que están en la iglesia ajenos a la voluntad de Dios. Así es. Amén, hermano. No se quieren someter a la voluntad de Dios porque lo hayan muy difícil, porque no quieren dejar el pecado. Cierto. Pero es la carne que no quiere dejar el pecado, porque cuando uno quiere y quiere verdaderamente buscar al Señor, uno va a dejar las cosas. Amén. Que Dios le está ahí taladrando y diciéndole que deje tal cosa. Uno tiene que dejarla. Así es. Sí o sí, uno va a poder vivir sin eso si uno le quiere agradar al Señor. Pero otros dicen ahí que sin eso se mueren. Sin hacer tal cosa se mueren. Si me quitan aquí me muero. Si me quitan la muchacha de afuera me muero. Santo. Y no debe de ser así. Porque entonces, ¿qué estamos prefiriendo? Las cosas de la carne antes que las cosas del Espíritu. Dice la palabra de Dios que los que andan verdaderamente en el Espíritu son llamados hijos de Dios. Sí, amén. Y usted y yo tenemos que ser de esos, guiados por el Espíritu de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Pero cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿por quién somos guiados entonces? Por el diablo. Porque ¿quién nos va a guiar más que el Espíritu Santo? Solo Dios nos puede guiar a una verdad, a algo bueno, porque el diablo ¿a qué lo va a llevar? No nos va a llevar a nada bueno. Por eso nosotros tenemos que anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Cada día más y más y más. No solamente conformarnos como nos decía. Y Elías, Dios se lo iba a llevar a Elías. Pero mira lo que el versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Elías desde más antes le venía diciendo a Eliseo que se quedara ahí y que Elías se iba a ir para otro lugar, pero Eliseo decía que no. Él permanecía fiel. Él permanecía fiel a su siervo. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser así con los ministros del Señor, con quien Dios ha puesto enfrente de la obra. Porque hay muchas personas que no se quieren someter a la voluntad de Dios. No se quieren verdaderamente obedecer a los pastores, a los ministros, a los líderes. ¿Cuánto más va a obedecer a Dios que no lo ve? Si no obedece a alguien que lo mira, ¿cómo va a obedecer a Dios que no lo mira? Pero Eliseo era un hombre que era sometido y era leal. Era Sí, amén. Así como usted y yo, ¿verdad? Aleluya. Que ser verdaderamente obedientes a la palabra de Dios. Si Dios nos hace que leamos algo y nosotros no lo estamos viviendo, es Dios hablando en nuestra vida. Mire que yo, ¿verdad? Estaba leyendo un pasaje aquí, no sé si era en Efesios o en Gálatas, que decía algo y yo me ponía a pensar en eso, me venía a la mente, hasta que Dios me hizo sentir que eso yo lo tenía que vivir. Imagínense, si uno no atiende a eso que uno lee, entonces está en desobediencia. Lo que uno lee, uno tiene que vivirlo. Dios no quiere personas que solamente hablen por hablar. Dios quiere personas que vivan lo que hablan, que vivan lo que prediquen, vivan lo que enseñen. Porque es sirve venir a predicar, venir a enseñar, venir a hablar de toda la palabra de Dios. ¿Y qué tiene en su corazón? ¿Qué está viviendo? ¿Cuánto vive? ¿Cuánto no vive? De todo eso le vamos a rendir cuentas al Señor. Porque entre nosotros más sabemos y menos hacemos. Imagínense qué cuenta tendremos con el Señor
Santo es Dios, aleluya. Pero nosotros por eso tenemos que someternos cada día a la voluntad de Amén. Dios, vivir en la voluntad de Dios. No nos tenemos que salir de la voluntad de Dios, porque si nos Aleluya. salimos de la voluntad de Dios, ¿qué será de nosotros? Como decía nuestra hermana Gabriela el mensaje pasado, no es Dios el que se aparta de nosotros. Aleluya. Es Dios, es nosotros que nos apartamos de Él. Porque Dios permanece fiel ahí, a pesar de todas las cosas. Gloria a Dios. Aunque usted no venga al servicio, aunque usted no haga nada, Dios siempre permanece fiel. Amén. Es usted y yo el que a veces nos salimos de la voluntad de Dios. Nos salimos de las manos de Dios. Porque es como un niño pequeño que usted lo está cargando. Y a veces no es que usted lo quiera dejar ir, sino que el niño ya quiere salir corriendo. Santo Dios, Así aleluya. es muchas veces el creyente, Ajá. que a veces quiere salir corriendo atrás del pecado. Santo Ay, Dios. Cuando Dios lo tiene bien agarrado para que no se vaya ya a hundir al Gloria a pecado. Cristo. Porque Dios sabe que nosotros allá en el mundo no nos espera nada bueno. Así es. Por eso Dios no nos saca de donde nosotros estamos ahí con Él. Porque qué más mejor vamos a estar que con Él. Alabado ¿Va a decir Dios. usted que va a preferir las cosas del mundo antes de Santo. Dios? ¿O me va a decir que estaba bien en el mundo? Santo Dios. Nosotros tenemos que buscar de Dios cada día más. Sí, amén. Y más porque el Señor pronto viene. Amén. El Señor ha dicho que Él está a las puertas. Y muchas personas se les ha olvidado que Cristo viene. De tantos años que vienen diciendo, ya han perdido la esperanza que Cristo viene. Y tal vez en ese instante que dejan de creer se salen de los caminos de Dios y en ese instante viene la muerte, viene Cristo. ¿De qué le va a servir tanto caminar en el Señor? No le va a servir de nada porque al último instante se salió de los caminos de Dios. Perdió la esperanza. Por eso nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Tenemos que nosotros buscar la voluntad de Dios. Hacer siempre la voluntad de Dios y nunca la de nosotros. Gloria a Porque Dios. la voluntad de nosotros es muy diferente a la de Dios. Aleluya. Porque como decía, ¿verdad? En Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Uno puede pensar cualquier cosa, pero Dios no piensa así. Dios piensa por nosotros. Y a veces nosotros no pensamos ni en Él para hacer las cosas. Santo es Dios. No pensamos en Dios cuando vamos a cometer un pecado. Nos olvidamos muchas veces que somos cristianos y pecamos así deliberadamente. Y Dios ha estado hablando que el que peca deliberadamente acarrea juicio. Amén. Pero Aleluya. muchas veces el creyente eso es lo más primero que hace. Cierto. ¿Cuántas veces Dios ha dicho que no peque deliberadamente? Así es. Y sigue, y el cristiano sigue y sigue insistiendo en ese pecado. Cierto. Y eso es lo que más, bueno, ¿verdad? A uno le duele saber que cuando Dios está hablando y el cristiano sigue insistiendo en el pecado. O sea, eso verdaderamente, cuánto dolor no ha de sentir el Señor al saber que Él ha estado hablando y el pueblo se hace de los oídos sordos. Amén. ¿Cuánto no le ha de doler al Señor? Que Dios está hablando en la iglesia y el pueblo no atiende. Aleluya. ¿Cuánto no le ha de doler al Señor? Que el pueblo siga durmiendo espiritualmente. Amén. Santo es Dios, aleluya. Porque Dios a mí me enseñó que el pueblo estaba durmiendo espiritualmente. El diablo le había puesto una venda a la iglesia y la palabra no le entraba a nadie. Bendito Dios, Pero eso aleluya. es lo que más le duele a uno. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Bendito Dios. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Aleluya. Busquemos de Dios. Poderoso Dios. Sí, amén. No sigamos pecando de la misma manera. Así es. No sigamos pecando en esa área. Amén. Usted y yo sabemos en la área que le estamos fallando al Señor. ¿Y por qué no lo puede dejar? ¿Por qué no podemos dejar esas cosas? ¿Por qué muchas veces el cristiano sigue insistiendo en pecar y en pecar? Sí, así es. Bendito Dios, aleluya. El Señor solamente
Amén. Sí, Aleluya. aleluya. Sí, gloria a Cristo, aleluya. Necesita que el pueblo deje el pecado. Bendito Dios. Dios Bendito Jesús, necesita aleluya. una iglesia limpia, Alabado Dios. santa, Aleluya. sin ninguna arruga ni nada, sin ningún pecado. Aleluya. Porque el Señor no viene por gente que solamente está de hipócrita. Así es. El Señor no viene por las personas que están de apariencia. Bendito Dios. El Señor no viene por aquellas personas que aquí se dicen ser santos y allá afuera son demonios. Gloria a Dios. El Señor no viene por esas personas. Amén. Bendito Dios para El siempre. Señor viene por aquellas personas que son sometidas a su voluntad. Sí, aleluya. El Señor viene por aquellas personas que se guardan para Él. Gloria a Dios. Bendito Dios para siempre. Vale la Aleluya. pena seguir al Señor. Amén. Vale la pena dejar las cosas del mundo. Amén. Vale Gloria a la Dios. pena Bendito el Rey someterse a para la siempre, voluntad de aleluya. Dios. Sí, Aleluya. aleluya. Vale la pena seguir Vale los la pasos pena. de Jesús. Bendito Dios. Bendito Dios para siempre, aleluya. Por eso necesitamos apartarnos del pecado. Sí, amén, aleluya. Por eso necesitamos apartarnos de las cosas que nos apartan del Señor. Amén. Aleluya. No nos salgamos de los brazos del Señor por un deseo. No nos salgamos de las cosas del Señor porque por un pecado tan insignificante no nos salgamos de los brazos del Señor. Así es. Amén. Bendito Dios. Dejemos las cosas del mundo atrás. Dejemos el pecado atrás. Revistámonos con el poder del Espíritu Santo de Sí, Dios. aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Ya Bendito es Jesús. tiempo que la iglesia se someta a Dios. Amén, Ya aleluya. es tiempo que la iglesia busque a Dios en verdad. Amén. Aleluya. Ya es tiempo que la iglesia se afirme en los caminos de Dios. Aleluya. Ya es tiempo. El Señor pronto viene. Amén. Sí, amén. Y yo no creo que usted y yo nos queramos quedar aquí. Bendito Dios, aleluya. Es tiempo que nos llenemos del poder de Dios. Pequeños y grandes. Amén. No importa si son jóvenes. No importa si son niños. No importa si son ancianos. Llenémonos del poder de Dios. Amén. Llenémonos del poder de Dios. Aleluya. Poderoso es el Rey, aleluya. Bendito Dios. Poderoso es Cristo, aleluya. Cristo vive. Bendito Dios. Nuestro Rey, aleluya. Grande es su misericordia, aleluya. Mire lo que dice el versículo 10. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. Bendito Jesús, aleluya. Podemos ver que Eliseo vio como Elías se fue. Por eso él hacía las obras que Elías hacía. Porque él miró cuando Dios lo llevó en carros de fuego. Por eso se le concedió la petición. Y también porque él tenía fe. Bendito Dios. Porque como dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar al Señor. Amén, aleluya. Tenemos que tener fe y todo va a ser posible para nuestra vida. Tenemos que tener fe y saber que para Dios no hay nada imposible. Sí, amén. Aleluya. Saber que Dios está con nosotros. Aleluya. Y Dios no nos ha dejado. Sí, amén. Eliseo quería más unción. Eliseo quería más poder. Sí, amén. Eso es lo que usted y yo necesitamos anhelar Sí, cada día amén. más. Bendito Dios. Aleluya. Más del poder de Dios. Sí, amén. Más la presencia del Señor. Gloria a Dios. No solamente aquí, sino también en Aleluya. nuestras casas. ¡Claro! Buscar al Señor en ayuno, en Sí, oración, amén. Bendito Dios. en vigilia. Bendito el Rey. Y no solamente vigilias cuando se hacen una vez al mes. Bendito el También Rey. se pueden hacer en las casas. Sí, amén. Aleluya. Solamente es que haya disposición en nuestro corazón. Sí, amén. Bendito Dios. Aleluya. El versículo 11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando
He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Aleluya. Mire, Elías sabía que si Eliseo lo miraba cuando se fuera, la petición se le iba a cumplir. Y si se le cumplió, mire, este hombre tenía bastante fe y tenía bastante unción. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos llenemos del poder de Dios, pero también saber que el diablo va a pelear eso. Saber que el diablo no va a estar conforme que nosotros seamos llenos del poder de Dios. Saber que el diablo no va a estar contento con eso. Por eso tenemos que saber pelearlo. Tenemos que saber pelear esa bendición para nuestras vidas. Amén. Porque si la dejamos arrebatar así de un solo, no se va a poder nada. Si la dejamos salirse de nuestras manos, como decía, ¿verdad? El domingo, que a veces se agarra como agua y se deja ir tan rápido. Y no debe de ser así, tenemos que atesorarlo eso. Porque allá en el mundo nunca vamos a conseguir esto. Eso es algo preciado para nuestra vida. Bendito Dios. Vámonos a Efesios 5:17. Aleluya. Bendito Dios. Sí, amén. Esto pues digo que quiero eso. Gloria a Dios. De Cristo. Aleluya. Efesios 5:17 al 18. Gloria a Dios. Bendito Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, Gloria a Dios. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. La palabra del Señor nos dice que no nos embriaguemos con vino, con cosas temporales, con cosas que pasan, en lo cual hay disolución. Porque sabemos, ¿verdad?, que las personas en el mundo cuando se ponen a toman, hay un desenfreno en sus vidas. Bendito Dios. Ellos ya no tienen el dominio sobre sus vidas. Entonces se desenfrenan, toman un descontrol en sus vidas. Por eso el Señor nos dice que no nos embriaguemos con eso, en lo cual hay perdición, hay descontrol en nuestras vidas. Perdemos lo que es la noción de nuestras vidas. El Señor no quiere eso. Bendito sea el Señor. Dice antes bien, sed llenos del Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Esa es una opción que nosotros deberíamos de preferir antes que todas las cosas. Ser llenos del Espíritu. Sí, amén. No con cosas que nos van a afectar a nuestras vidas. Así es. No con cosas que no nos van a edificar. Amén. No llenándonos con basura del diablo. Exacto, No Dios, llenándonos aleluya. con cosas que nos van a estorpear a nuestro caminar con el Señor. Amén. Bendito Amén. Dios. No llenándonos de las cosas que son anti la voluntad de Dios. No llenándonos con cosas que no nos van a edificar a nosotros. Amén. Porque nosotros ya tenemos el razonamiento y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Gloria a Dios. Por eso no nos tenemos que llenar de esas cosas. Pueden ser cosas muy pequeñas, pero esas cosas muy pequeñas a un creyente lo pueden llevar al infierno. Sí, amén. ¿Por qué? Porque muchas veces no se vela. Muchas veces se dice, es un pecadito nomás. Porque muchas veces se dice que es algo pequeñito, que no creo que Dios me condene por tal cosa. Santo Dios. No debe de ser así. No tenemos que tener ese pensamiento en nosotros. Porque nosotros ya no estamos como un niño recién nacido. Nosotros ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Amén. Bendito Por Dios. eso no nos tenemos que llenar de cosas que no nos van a edificar a nuestra Amén. vida. Amén. Sí, aleluya. Dice la palabra del Señor, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. Bendito Dios. Uno puede escuchar cualquier cosa, ver cualquier cosa en cualquier redes sociales. Y si sabemos que esas cosas no son buenas, no tenemos por qué andar viéndolas, ni tampoco andar atesorándolas en nosotros, ni mucho menos andando, compartiendo ese tipo de cosas. Amén. Amén. Bendito No Dios. tenemos por qué
andar nosotros haciendo que el otro hermano con la otra hermana peque, Cierto. viendo o haciendo esas cosas. Cierto. Amén. Dios. Porque si uno mira algo, uno no tiene que ir La gallina. uno no Le tiene manda la por qué ir gallina. a mostrárselo o compartirlo o decirlo para que la otra persona se le pegue. Cierto. Porque entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Santo es Dios. Estamos envenenando a las otras personas. Bendito eres tú, Rey. Entonces dice la palabra que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, como nos decía el hermano en la prédica del domingo, que hay muchas personas componen cantos, alabanzas, pero no todas llevan el mismo propósito. No todas se puede, en muchas alabanzas puede decir él y él y él y Señor, pero muchas veces no se sabe qué es Señor o qué es. Muchas veces tenemos que también vivir lo que cantamos. Porque si solamente cantamos por cantar, no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos, como decía, ¿verdad?, nuestro pastor, el canto del alfarero. Nosotros tenemos que saber lo que estamos pidiendo. Sí, amén. No tenemos que cantarlo solamente porque nos guste. Tenemos que saber lo que estamos pidiendo. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, Poderoso Dios. con salmos, con himnos y cánticos espirituales, porque esos cantos son los que le agradan al Señor. Esos son los cantos que a Dios verdaderamente llegan hasta el trono de su gracia. Son como incienso grato delante de su presencia. Y estos son los que nosotros tenemos que cantar, como dice el canto, que mi boca no cantará otra cosa que no sea alabanza al Señor. Amén. Mi Entonces, boca no nuestra cantará. boca no la tenemos que usar para cantar cosas del mundo, cosas que ya pasaron. Canciones de Navidad, canciones de amor, no tenemos que andar cantando ya esas cosas. Porque si todavía sigue eso, como lo decía el mensaje del pastor, que lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón. Sí, amén. Y muchas veces no nos sabemos medir cómo hablamos o qué decimos. Sí, amén. Me salió desde. No es porque eso es lo que hay en su corazón. Sí, aleluya. Eso es lo que hay en su corazón y no se ha dado cuenta. Dios. Pero ahora tienen que darse cuenta porque Dios no quiere que se vaya con ese nido de serpientes al Bendito infierno. Dios, santo Porque Dios. Dios no nos ha creado para irnos a quemar allá. Dios nos ha creado para ir a morar con Él por la Amén. eternidad. Bendito Dios. Gloria a Cristo. Y alabando al Señor en vuestros corazones. No solamente alabar al Señor aquí en la iglesia. No, tenemos que alabar al Señor donde quiera que estemos. Aleluya. Donde quiera que estemos tenemos que estar alabando al Señor. Tenemos que estar glorificando al Señor. Porque si solo venimos aquí a hacer el culto y allá no lo hacemos en nuestras casas, si allá no tenemos una conexión con el Señor, si allá no tenemos un sometimiento con el Señor, nosotros no nos estamos edificando, no estamos haciendo nada por nuestras almas. Aleluya. Solamente venimos a medio llenarnos aquí y allá nosotros tenemos que llenarnos bastante del poder de Dios. Bendito Dios. Aquí y donde quiera que estemos. Porque dice la palabra de Dios que buscar y hallaremos. Si nosotros le buscamos, nosotros le vamos a hallar. Bendito Dios. Donde quiera que estemos, el Señor allí está. Aleluya. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por, ¿verdad?, por cada día que nos podemos levantar, que podemos ver, porque muchas personas ya no tienen ese privilegio. Bendito Muchas Dios. personas amanecen muertas, muchas personas amanecen mal. Y a veces muchas personas se levantan murmurando, se levantan contiendando, se levantan malagradecidos con la vida que el Señor les da. Y no debe de ser así. Porque Aleluya. entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con la misericordia de Dios? La estamos prácticamente tirando a la basura. Ni bien ha amanecido cuando ya hemos tirado la misericordia de Dios a la Santo basura. Dios. Y no debe ser así. Tenemos que ser agradecidos con el Amén. Señor Gloria a cada Dios. día. Sí, Y aleluya. también saber medir lo que vamos a hablar. Porque si solamente hablamos por hablar, esta lengua, como decía el mensaje, puede condenarnos también. Aleluya. Aleluya. Vámonos Lengüita.
Joel 2:28. El churro. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Poderoso el que reina. Aleluya. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mira qué bonito. Mira qué bonita promesa tiene el Señor para aquellos que se guardan, para aquellos que tienen un sometimiento verdadero al Señor. Bendito Dios. Aleluya. Él va a derramar su espíritu en pequeños y en grandes. Ahí no dice, no hace acepción de personas. Hace vuestros hijos, vuestras hijas, los ancianos, los jóvenes. Serán Jóvenes, llenos del los poder de ancianos, Dios. hermano Denis. Serán llenos del poder de Dios, pero solamente aquellos que son sometidos a la voluntad de Dios, solamente aquellos que buscan a Dios en Amén, ayuno, en aleluya. oración. Gloria a Cristo. Ellos son los que van a ser llenados del Espíritu Santo. Ellos son los que van a sentir el derramamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Cristo. Aquellos que verdaderamente aman al Señor con todo su corazón. Aquellos que aman al Señor no solamente por decirlo de diente a labio, que lo aman en su corazón, que están agradecidos con el Señor por la obra que Él ha hecho en sus vidas. Amén. Bendito Dios. Aquellos que verdaderamente dejan las cosas que a Dios no le agradan por agradarlo a Él. Aquellos que verdaderamente buscan al Señor día y noche. Bendito Dios. Aquellos que buscan al Señor en espíritu y en verdad. Porque de esos adoradores anda buscando el Señor. Adoradores en espíritu y en verdad. Que le alaben con el alma, que le alaben con el corazón. De esos adoradores anda buscando el Bendito Señor. Dios. Adultos, jóvenes, niños. Dios quiere derramar de su espíritu sobre nuestra vida. Solamente es que nos sometamos a la voluntad de Dios. Solamente es que busquemos al Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. Vámonos Biblia, a aleluya. Hechos 2:4. Amén, aleluya. Bendito Dios. Vamos a leer desde el 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. Bendito Dios. Mire, esta fue el primer derramamiento del Espíritu Santo cuando Jesús, después de la partida de Jesús, Jesús prometió en su palabra que Él no nos iba a dejar solos. Él iba a dejar un consolador. Él iba a Sí, dejar amén. ese consolador para llenarnos de su poder. Y mire que dice que no estaban todos en desacuerdo, no estaban en discordia, ellos estaban unánimes, Sí, amén. en un Bendito Dios. solo sentir. Gloria a Bendito Cristo. Dios, aleluya. Eso es lo que Dios quiere para su pueblo, que todos estemos unánimes, que todos vengamos a la iglesia en un mismo sentir. Así es, amén. Y ese sentir es verdaderamente servirle al Señor y adorarle. Venir a su casa de oración, no hacer otras cosas, no venir a hablar mal, no venir a murmurar, sino venir a buscar la presencia de Dios. Tenemos Bendito que Dios. nosotros cada día venir con esa conexión de buscar al Señor. Gloria a Dios. Por Bendito eso Dios. es que el Espíritu Santo se derramó sobre la vida de esas personas, de esos creyentes, porque estaban unánimes, estaban buscando al Señor. Maravilloso es Dios. Bendito Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No quedó ni uno que no fuera lleno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron también bautizados con el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas, y no en lenguas humanas, porque las lenguas espirituales no las va a dar un humano, las va a dar Dios y vienen del cielo. Bendito Dios. Son lenguas que son inspiradas por el Espíritu Santo. Bendito Dios. Y dice verdad la palabra de Dios que no inspiráis a hablar en lenguas, Bendito Dios. porque esa es la voluntad de Dios. Dios eso es lo que quiere para nuestras vidas. Una iglesia llena del poder de Dios. Sí, aleluya. Una iglesia que verdaderamente esté unánime en un mismo sentir. Una iglesia, no una iglesia tibia como la iglesia de la Odisea, no una iglesia mediocre. No, Dios quiere una iglesia llena del poder de Dios. Bendito Dios. Llena verdaderamente de lo que es la palabra del Señor, porque gracias le debemos de dar a Dios que estamos en una buena doctrina. Bendito Dios. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Sí, Bueno es amén. Dios. Porque muchas personas están engañados, viven engañados, les predican en un engaño. Y esa persona, eso es lo más triste, porque esas personas no conocen la verdad, no les predican la verdad. Y los que predican se engañan a ellos mismos y engañan a los demás. Aleluya. Entonces ellos no van en el mismo sentir, porque todos van en diferentes sentir, ese tipo de personas. Bendito Dios. Porque no van a alabar a Dios, van a predicar, van a vender la palabra de Dios. Pero nosotros no hacemos eso porque nosotros estamos en la voluntad de Dios. Bendito Dios. Nosotros estamos verdaderamente comiendo de la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por los siervos que Dios ha puesto enfrente de su obra. Aleluya. Bendito Dios. Y estas personas fueron llenas del Espíritu Santo. Fueron bautizadas con su Espíritu. Pero también estas personas andaban sometidas a Dios. También estas personas andaban en obediencia, en lealtad. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros obedezcamos su palabra cada día que manda. Porque estaba en Mateo, dice que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan para ponerla por obra. Amén. Aleluya. No solamente escucharla, también ponerla por obra. Amén. Porque no solamente es de venir a parar las orejas, también de ponerla por obra en nuestra vida. Sí, amén. De ver como nosotros, aunque no nos guste, aunque venga como venga, tenemos que recibir la palabra de Gloria a Dios. Cristo. Y tenemos que también ponerla por obra. Tenemos que ser oidores y también hacedores de la palabra de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Gloria a Aleluya. Cristo. Pues, verdad, con esto, honra y glorificar el nombre del Señor. Que el Señor Aleluya. le bendiga y le bendiga. Bendito Dios. Gloria a Dios.